Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto para mí traerles un estudio más de la Biblia y quiero que disfrutemos juntos de este estudio. Me da un gusto saludarles desde este medio y bueno, un saludo a toda la iglesia Betzán. Eh, Espero que pronto este video pueda llegar a ustedes y puedan verlo, que podamos disfrutar de este estudio juntos. Bien, hermanos, pues eh, es un estudio que creo que es importante que lo recordemos, aunque es un tema que posiblemente muchas veces hemos escuchado y tiene que ver con Abraham, este personaje de la Biblia que sabemos que muchos han hablado de él como el padre de la fe, pero hoy voy a hablar de lo que él fue. Este estudio, si algunos quieren tomar nota de dónde lo saqué, es un libro que se llama Demasiado pronto para rendirse. Y bueno, en este libro encontrarás 15 triunfadores de la Biblia que nos enseñan cómo seguir adelante en nuestra fe y llegar bien a la meta. Pablo lo menciona en Filipenses 13, del 13 al 14. Y bueno, este estudio tiene una frase que me gusta mucho y tiene que ver con esta. Dice así: la visión determina el resultado. Y sobre esta frase nos vamos a enfocar en este estudio. Y bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, cuando Dios eligió a Abraham, sabemos que escogió a un hombre de fe. Abraham, sea cual fuera la vara de medir que se utilice para este gran hombre, uno de los más grandes que vivió sobre la tierra. ¿Cómo se evalúan los grandes hombres y personajes incluso en la actualidad? Bueno, pues hay cuatro características. Hay cuatro características para definir a un gran personaje. Y la primera es que la persona debe de ser famosa. Y no me refiero a la fama que normalmente conocemos, como la fama de los artistas, la fama tal vez de un deportista, sino que es el hecho de que ha sido reconocido. Y cuando oímos hablar de Abraham, es que las tres grandes, se piensa que las tres grandes religiones del mundo, el judaísmo, el islam y el cristianismo, se remontan a Abraham. No hay quien discutamos en esto que Abraham fue el padre de la fe y que fue un gran hombre. La mayoría está de acuerdo en esto. Pero nunca han oído nada sobre muchos cuyos nombres aparecen en los titulares de los periódicos, revistas, televisión. Realmente una de las características de un gran hombre es la fama que haya alcanzado. Por eso es que Abraham fue un gran personaje. Podemos decir que Abraham se encuentra entre el salón de la fama de la fe. Qué gran logro, ¿no crees? En segundo lugar, otra seña característica de un gran líder es la nobleza y generosidad de su carácter. Difícilmente encontramos a alguien más generoso que Abraham. Dudo que otra persona hubiese hecho lo que él hizo. Cuando su sobrino Lot y él tuvieron conflictos y entonces decidieron separarse. Y lo que hizo Abraham fue esto. Le dijo: si tú te vas del lado del norte, yo me iré del lado del sur. Si tú te vas del lado del sur, yo me iré del lado del norte. Eso es lo que le dijo Abraham. ¿Qué quiso decir Abraham? Que escoge la parte que tú quieras y déjame a mí la que tú deseches. Y eso debe de impresionarnos a nosotros, porque esa era la personalidad de Abraham. Y prácticamente Abraham lo que le estaba diciendo: no me interesa lo que me dejes. Yo confío en mi Dios. Eso es lo que estaba prácticamente Abraham diciendo. Y por eso es que vemos que otra característica de este hombre era que había nobleza y generosidad en él.
Eh, en tercer lugar, un gran hombre tiene que vivir el momento histórico oportuno. Debe ser como dijera Napoleón, un hombre del destino. Así ese momento histórico apropiado y la persona se encuentran en la encrucijada de la vida. Así sucedió en la vida de Abraham. Se encontró y se unió a lo que Dios quería con su vida. La cuarta característica esencial de un hombre grande es la fe. Tiene que ser un hombre de fe. Todos los grandes personajes, incluso los cuales que no han sido cristianos o no han tenido alguna religión, han tenido sus convicciones, algo en quien creer o en el cual creer. Dios mismo describió a Abraham como un hombre de fe. Lo más grande que se dijo, lo más grande que se dijo de él en la Biblia es que creyó en Dios. Es una frase muy conocida que sabemos que dice, y Abraham creyó a Dios. Dice así en el capítulo, en Romanos capítulo 4:3, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al recorrer estos capítulos del Génesis encontramos que Dios se le apareció 7 veces y en cada una de ellas el propósito fue desarrollar en su vida la fe. Vemos entonces a un personaje que vale la pena estudiar porque podemos ver ciertas características que lo distinguían, pero sobre todo que su fama fue porque buscó a Dios y al buscar a Dios encontró con esa fe que lo caracterizó hasta el fin de sus días. Y recordaremos nuevamente ese momento cuando entregó a su hijo. Creo que es una parte de la Biblia, esa historia de este hombre que nos deja impresionados, saber que una persona como tú y como yo pudo entregar a su hijo. Creo que Abraham estaba convencido de que tenía un Dios que podía cambiar las cosas para bien. Y ese es el hombre que vamos a estudiar hoy. Esto no significa que Abraham fuera un hombre perfecto. La verdad es que él falló en varias ocasiones. Hay cuestiones que vamos a ver ahorita en las cuales Abraham falló. Pero nos vamos a dar cuenta que las faltas, las equivocaciones del hombre no son pretexto para alejarse y decir voy a tirar la toalla, yo no sirvo para esto, sino que sabe a dónde va. Eso es lo que vamos a ver en este estudio. Y entonces vemos que Abraham fracasó, tuvo fracasos personales. En los tiempos del Nuevo Testamento, vemos que en los tiempos del Nuevo Testamento se levantó, se sacudió el polvo y comenzó de nuevo. Puedo decirte que aunque Dios haya tocado tu corazón, el día que recibiste a Jesús por primera vez en tu corazón y en tu vida, tú también puedes llegar a fracasar. Tanto tú como yo podemos fallarle a Dios. Pero eso no quiere decir que nos alejemos, que le demos la espalda y que volvamos al mundo. Si algo Dios quiere de nosotros es que nos alejemos del mundo, que vivamos cerca de Él. Y Él lo ha dicho muy bien en su palabra, que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Así que si el día que recibiste a Jesús, ciertamente lo hiciste sinceramente, empezaste a caminar bien con Dios, tanto tú como yo lo hicimos sinceros. Pero es posible que en algún momento fallamos. Pero con toda seguridad te vas, tanto tú como yo, si en algún momento fallaste,
con toda seguridad nos levantaremos como Abraham lo hizo, y podemos estar listos para continuar en el camino. Todos tenemos experiencias con Dios. Quiero recordarte que cuando recibimos a Jesús, una de las cosas que suceden primero es que las cosas ya no van a ser las mismas nunca. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor que cuando nacemos de nuevo, Él pone en nosotros su espíritu. Y bien cierto que su espíritu empieza a exhortarnos, a decirnos qué cosas son las que van a cambiar en nuestra vida y empiezan a cambiar. Bueno, lo primero, yo recuerdo que cuando recibí a Jesús en mi corazón, y que bueno, después mi familia se enteró que yo ya estaba visitando una iglesia cristiana, pues para ellos fue esto como muy raro y lo vi como si los hubiera traicionado. Entonces, creo que el primer conflicto que encontré fue con mi familia. Y ese es el resultado, porque le estamos dando la espalda donde nos formaron, y equivocadamente nos formaron, pero Dios tiene planes diferentes para nosotros. Y eso vamos a ver también en la vida de Abraham. Al preparar este estudio hubo una frase que me gustó mucho que tiene que ver con lo que vivió Abraham. Y la frase dice: renunciar jamás será una opción. Renunciar jamás será una opción. Ok, ¿cuándo es que renunciamos a los planes de Dios? Bueno, quizá cuando empezamos a renunciar es cuando dejamos de evangelizar, tal vez, cuando dejo de meditar en la palabra de Dios, cuando dejo de orar y cuando dejo de tener comunión con la familia de Dios. Y creo que no tenemos que renunciar, tenemos que seguir adelante. Tanto tú como yo podemos ser animados por medio de estos personajes de la Biblia que Dios usó y darnos cuenta que cuando estamos cerca de Dios es cuando podemos permanecer fuertes y constantes. No intentaremos renunciar. Y bien, bueno, como dice también dice que lo que Dios ha hecho por otros, también lo puede hacer por ti y por mí. Así es que confía en Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que dediquen su tiempo y esfuerzo a permitir que Dios los entrene y equipe para liderar a su pueblo. Eso lo puedes encontrar en Ezequiel 22:30. El primer punto que vamos a tocar de la vida de Abraham es su llamado, el llamado de Abraham. Y bien, pues una elección inesperada. Creo que cualquiera de nosotros, si nos hubieran dejado escoger a alguien que iniciara ese plan de salvación, esa generación en donde iba a venir la salvación para la humanidad, tal vez hubiéramos buscado a alguien que nos llenara otras expectativas. Y bueno, algunos piensan que posiblemente hubiera sido bueno pensar en los que levantaron la Torre de Babel, ya que habían hecho una gran obra, era un gran grupo. ¿Por qué no pensaron en ellos? Pero vemos que desde nuestra perspectiva Dios hubiera sido más sabio al escoger a la gran multitud que construyó la Torre de Babel. En nuestra sociedad también piensan que las mejores piezas son la juventud. La sociedad piensa así, piensan que la juventud son los que pueden dar mejores resultados, mejor rendimiento, ¿verdad? Porque tienen quizá mejor puesta la pila y es a los que miran. Abraham y Sara eran viejos cuando Dios los escogió. Ella era de 65 años y él de 75 años. Eran viejos para iniciar una familia. Mas, sin embargo, Dios los escogió.
Dios puede tomar para sus propósitos a alguien muy joven o a alguien muy viejo. Y tenemos la historia de David, un muchacho que venció a un gigante, al famoso Goliat. Dios escogió a este muchacho y lo puso en batalla. Y ahora en este estudio que estamos tomando vemos que Dios escoge a un anciano, a una persona ya grande, y ahorita veremos esos versículos donde le dice que tendrá un hijo. Donde le dice que tendrá un hijo y cuando su esposa se entera ella se ríe. En Isaías 51:2 encontramos una verdad que Dios revela con respecto a Abraham. Y dice así, hermano: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Dios nos está haciendo ver que cuando lo escogió era uno. Después dice, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Después dice que lo bendijo y lo multiplicó. Y esto fue una realidad en su vida. Se cumplió lo que Dios dijo en esta porción de la Biblia. Vemos después, solamente para recordar, que Jacob y su familia fueron a Egipto y al final se convirtió en una gran nación. Este es el Dios que tenemos, hermano, que sus promesas se cumplen. Y Dios se lo dijo muy claro a Abraham, que él lo haría padre de muchedumbre. Y se cumplió esa promesa. También recordando que en las historias de Jesús se vio que unos cuantos panes y peces sirvieron para alimentar a miles de personas. Esto es lo que hace Dios. Lo poco es mucho en las manos de Dios. Isaías 55:8 nos habla de esto. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Lo que nuestros ojos ven no es lo que Dios ve. Ni los planes que tenemos no son los planes de Dios. El método más común de Dios al escoger a sus líderes lo encontramos en 1 Corintios 1 del 27 al 29 y nos deja ver cómo es que Dios escoge a sus siervos, a sus hijos, a sus líderes. Y dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es lo que hace Dios, hermano. Dios escoge de lo que el mundo ha desechado, y cuando lo toma, lo levanta y lo lleva por caminos que ni uno mismo se imagina. Y esto es para dar testimonio del Dios que tenemos. Hermano, Dios no se equivocó al escoger a Abraham y a Sara. El segundo punto que vemos es que llamó a Abraham y a Sara a salir del paganismo. En Génesis 12, del 1 al 3, encontramos esta porción de la Biblia, que dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso pasaje, hermano, porque podemos ver que todo esto se cumplió.
y se está cumpliendo. Saber que han pasado muchos años y que a nuestros días esta promesa está siendo parte de nosotros y nosotros somos parte de esa promesa. Cuando Dios llamó a Abraham y Sara, eran ciudadanos de Ur de los Caldeos, una gran ciudad y una civilización altamente organizada. Una población de más de 300,000 habitantes, una buena tierra que producía trigo y cebada, tenía huertos ubicados sobre el río Éufrates, un lugar próspero a nivel comercial. Las personas vivían cómodamente. Parecía que no les faltaba nada en esa ciudad y parecía que Abraham, si quería realmente Abraham progresar económicamente, tener las comodidades, ese era el lugar. Pero de ahí es donde Dios lo sacó y lo llevó a otro lugar. La ciudad había sido dedicada al dios Luna llamado Nana y contaba con inmensos templos edificados en honor a estas deidades. Así que Abraham y Sara adoraban ídolos. De ahí es donde venía Abraham y Sara. Una ciudad en donde eran idólatras, tal vez adivinos y bueno, variedad de prácticas que no agradaban a Dios. Y de ahí es donde Dios les dice, sal de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Cuando Abraham vio la gloria de Dios, los dioses paganos perdieron su atractivo. Y cuando Abraham oyó la voz de Dios, los ídolos mudos se volvieron inútiles. Esta dramática experiencia transformó a Abraham y él y su esposa Sara le dieron la espalda a Ur de los Caldeos. Y esa es la parte que tenemos que analizar, meditar nosotros. Que cuando Dios nos toma, ciertamente va a haber ajustes que Dios va a querer en nuestra vida. Y tal vez tú ya pasaste por esto, pero estoy convencido de que Dios siempre nos llevará a otras etapas de nuestra vida espiritual y Él querrá que tú hagas nuevos compromisos con Él. Cuando Él te marque lo que tienes que dejar, que podamos dar ese paso. En Génesis 24, del 1 al 4, hermano, nos dice así. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham no sabía a dónde se dirigía en esta tierra, pero sí sabía lo que el futuro les reservaba en el cielo. Vemos aquí que realmente Abraham se fue. Estos versículos nos expresan que Abraham se fue del lugar donde él había crecido, porque vemos que está pidiéndole, son versículos ya más avanzados de lo que ahorita estamos tratando, de cuando ya tiene a Isaac y está encargándole a su siervo que lleve a su hijo al lugar de donde él nació, de donde él creció, para que tomara esposa para su hijo. Y eso nos muestra que realmente Abraham vivió fuera de ese lugar y obedeció a Dios en lo que él le dijo. Lo más importante en la vida de Abraham y Sara es que se convirtieron en extranjeros y durante todo tiempo que fueron extranjeros disfrutaron de la bendición de Dios. Un llamado. El tercer punto es un llamado a la obediencia.
Y aquí vemos que Abraham cometió dos graves errores. Aquí vamos a entrar a la parte donde eh, conocemos a Abraham como el gran hombre de fe, pero vamos a tocar esos puntos débiles de Abraham que sucedieron en su caminar con Dios. Y fue que fueron dos graves errores cuando comenzó su travesía de la fe. Llevó consigo a su padre, Taré, y a su sobrino Lot, lo cual no tendría que haber hecho. Y al llegar todos a Harán, Abraham dejó de ser peregrino y se convirtió en un miembro de la comunidad. Abraham retomó su viaje después de la muerte de su padre y aprendió que la obediencia a la palabra de Dios es la primera evidencia de la verdadera fe en el Señor. Bien, bueno, pues vemos que Abraham se equivocó. Se llevó a Lot, se llevó a su papá y bueno, el propósito de Dios que lo estaba alejando de ahí era porque no quería Dios que siguiera teniendo las prácticas que tenían ahí. Y esto estaba pues desobedeciendo a Dios y esto era preocupante también para su propia vida. Eh, una de las cosas que Dios nos quiere rescatar siempre es de las malas amistades. Yo creo que cuando el Espíritu Santo nos convence de que hay malas amistades que no nos llevarán por un buen camino, el Espíritu Santo nos marca que tenemos que alejarnos de ellos. Y esto es una realidad, hermano. Debemos ser sabios y escoger a nuestras amistades. Lo que sucedió aquí es que Abraham se llevó a su papá y a Lot. Después vemos más adelante en la historia de Abraham que tiene problemas con Lot, pero se apartaron. Y bueno, eso es lo que vemos ahí dice que para los residentes de Canaán, los hebreos eran extranjeros visitantes de su tierra, personas sin ciudadanía y sin valor, pero para Abraham no tenía mucha importancia el título que otros le dieran, pues él era el amigo de Dios. Sabemos que conocemos a Abraham como el amigo de Dios y vaya que es un buen título, es un título digno para Abraham y creo que tendríamos nosotros también que buscar eso, poder ser el amigo de Dios, el que constantemente está con Él, está cerca, ese amigo a quien podemos expresarle las cosas, inclusive secretas que tenemos. Creo que Abraham tuvo esa relación con Dios. Nos dice en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y en Santiago 4, del 4 al 6, dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este capítulo de Santiago, Santiago 4, del 4 al 6, nos dejan muy claro que tener amistad con el mundo es tener enemistad con Dios. Si quieres ser amigo del mundo, si quieres ser amigo de Dios, tendrás que ser enemigo del mundo. Y podríamos ahorita tocar varios puntos de cómo podemos ser enemigos del mundo. Pues es empezar a desechar todo esto que el mundo ofrece, ¿no? Prácticas que hace el mundo, tal vez programas que difunde el mundo, quizá hasta dejar de desear lo que el mundo quiere, ¿no? Y eso es lo que pasó con Abraham.
Abraham, cuando salió de su tierra, él se apartó de todas esas prácticas que tenía ese lugar y comenzó a adorar a Dios. Una de las cosas que hacía Abraham era llegar a un lugar, poner su tienda y ponía un altar a Dios. Ese altar era dedicado a Dios, a Jehová. Y es la manera en que Abraham reconocía a su Dios. También vemos, hermanos, que Abraham también tuvo un llamado a ser peregrino. Y esta parte también creo que es muy importante, saber que nosotros también somos peregrinos o tenemos que vernos como peregrinos en este mundo. Abraham fue un testimonio poderoso para quienes lo rodeaban, sencillamente por la forma en que vivía. Él admitió que era un extranjero y todos sabían que vivía en una tienda, su hogar era temporal y él estaba dispuesto a mudarse cada vez que Dios se lo pidiera. Si Dios le decía vámonos a tal lugar, él era un hombre que podía estar dispuesto. Tenemos que saber que Abraham era lo suficientemente rico como para construirse una casa hermosa, pero no lo hizo. Creo que tenía la vista muy clara para saber hacia dónde iba y que, bueno, pues Dios tenía algo mejor en el cielo para él. Creo que nosotros tenemos que pensar así. Tenemos que darnos cuenta que sí, ciertamente hay cosas que nos agradan, poder tener una casa, poder eh, tener ciertas comodidades, y creo que Dios no está peleado con eso. Pero lo que sí busca Dios es que nuestra prioridad sea Él, sea trabajar para su reino, poder estar convencidos que servirle a Él es el mayor gozo. Y creo que muchos de los que estamos en la iglesia hemos experimentado servirle a Dios, y nos hemos dado cuenta que es un gozo hacerlo. Pero creo que a veces damos pasos hacia atrás y nos olvidamos que esa es nuestra prioridad. Creo que dejamos de ver la visión que tenemos como creyentes y nos olvidamos de que nosotros vamos en camino hacia esa vida que Dios nos ofrece, esa vida eterna, esa, esos, esa casa o ese lugar que Dios tenga preparado para nosotros. Creo que tenemos que enfocarnos más a eso. Y en 2 Corintios 5, capítulo 5, versos del 1 al 5, nos habla de que tenemos una casa eterna en los cielos. Y dice así, mira hermano, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Gloria a Dios, hermano. Saber que Dios nos está preparando un lugar en los cielos. Y que bueno, creo que no podemos ni imaginar cómo es ese lugar. Y creo que ha de ser fantástico, ha de ser inimaginable. Si puedes mirar la creación que Dios ha hecho, todo lo que Él puso en la tierra para que funcionara bien, nuestro cuerpo. No me imagino cómo será ese lugar cuando estemos en la habitación que ha preparado para nosotros. Pero este hombre de fe
se encontró con algo inesperado. Hubo una hambruna en la tierra a la cual Dios lo había llamado. Y vemos en Génesis 12, del 10 al 20. Si andamos por fe, ahorita vemos ese versículo, dice, entonces vemos que Abraham se encontró en una hambruna. Creo que Abraham, según lo que vemos en la palabra, tal vez se desesperó y tuvo que ir a Egipto a buscar la provisión. Y bueno, si cualquier creyente anda en fe, nos encomendamos al Señor. En una situación complicada, lo primero que haríamos es encomendarnos al Señor y esperamos a que nos dé instrucciones, confiando en que proveerá lo que necesitamos. Pero Abraham entró como en pánico, ¿no? Empezó a andar por vista y huyó a Egipto. Y bueno, vemos que Satanás es el príncipe de este mundo, pues seduce al pueblo de Dios con todas estas cosas para oponerse a la obra de Dios. Es una realidad. Saber que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que no lo limita nada, y que nuestra fe debe estar apoyada en eso, confiada en Dios cuando estamos en dificultades, en problemas tal vez de necesidad. Lo primero que tenemos que hacer es orar al Señor y pedirle cada una de nuestras necesidades. Quiero recordarte que estamos orando, estamos teniendo un tiempo en la semana de oración. Ha sido de gran bendición poderle expresar al Señor nuestras necesidades, porque una de las cosas que hace Dios es que te da paz, te da tranquilidad. Y bueno, podemos esperar el tiempo que tiene Dios designado para proveerte lo que tú necesitas. Y bueno, Satanás se encarga de decirnos que necesitamos las cosas y las necesitamos pronto. Y parece que a veces nos desesperamos. Pero en 1 de Juan 2 del 16 al 17, nos habla de esto y dice así, hermano: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es un versículo que nos deja muy claro que todo lo que necesitamos aquí, realmente Dios no lo proveerá. Es posible que más bien nosotros queramos más, pero sé que Dios proveerá lo que necesitamos. Es muy seguro, y yo creo que no ha sido una vez, tal vez han sido 2, 3 o más veces hemos estado en conflictos, en situaciones complicadas. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado en circunstancias difíciles. Podemos esperar en Dios y crecer. Podemos esperar en Dios y crecer espiritualmente. O podemos convertir la situación en una tentación y rehusarnos a creer en Dios y terminar por desobedecerle. Abraham escogió el plan B, decidió irse a Egipto, y estando en Egipto, pues él buscó la provisión. Y casi, se dice que fue a Egipto, mintió sobre su esposa, no solamente fue a Egipto, sino que aparte, estando allá, mintió sobre su esposa de que
de que no era su esposa por miedo a que lo fueran a matar. Casi la pierde y arruinó su testimonio y pues después tuvo que salir de Egipto. Abraham abandonó, aquí recordamos que donde él estaba había puesto su tienda y había levantado un altar a Dios. Abraham abandonó su tienda y su altar cuando estuvo en Egipto, pero al retornar a la tierra prometida, renovó su caminar con el Señor. Y esto creo que es de reconocerse. Saber que Abraham regresa y no se olvida de Dios. Creo que como, como hombre, como ser humano, a veces es aceptable que nos equivoquemos. Y como lo comentábamos, tú y yo podemos equivocarnos. Pero no tenemos que perder de vista al Señor. Tenemos que estar siempre buscándole. Quizá, como te comentaba hace un rato, nos encontramos en dificultades y no sabemos cómo hacer las cosas. Y creo que a veces es nuestra inmadurez. Y entonces Abraham regresó y en Génesis 13 del 1 al 4, en Génesis 13, nos dice, la vida cristiana es una serie la vida cristiana es una serie de nuevos comienzos. No quiere decir esto que recibamos la salvación una y otra vez, no, sino que quizá hemos fallado en alguna ocasión, pero tú puedes volver a comenzar. Tú puedes decirle al Señor, esta vez, Señor, me comprometo a caminar contigo. Esto que me pasó no volverá a suceder, y creo que esta es la parte que tenemos que dejar muy clara ahí cuando estés tú a solas con Dios, entre tú y Él. Las cosas que sí deben de quedar muy claras es que si me equivoqué, esto no vuelve a pasar. Creo que tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y el último llamado y la prueba final para Abraham, y yo le llamé como su tesis de Abraham, es un llamado a la obediencia de una forma difícil, complicada. Creo que cada vez Dios se la puso más difícil. Y estas son pruebas de fe. Dios cumplió su promesa y les concedió un hijo a Abraham y Sara. Y lo vemos en Génesis 21. Génesis 21, 1 al 5. Aquella promesa que le dio, tuvieron que pasar aproximadamente 20-25 años. Y dice así este versículo, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Así que pasaron como 25 años para que se cumpliera esta promesa. Al parecer Dios nunca tiene prisa. Tenemos a un Dios paciente y que a su tiempo Él cumplirá cada una de sus promesas. Pero sucede algo también inesperado para Abraham, y Dios le pide a su hijo. Dios le pide a su hijo.
en Génesis 22, del 1 al 3, Dios pide a Abraham su hijo, así dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esta sería su última prueba en la escuela de la fe de Abraham. Pues el futuro del plan de salvación que Dios concibió en su gracia incluía a ese hijo. Sin Isaac no habría Jacob, y sin Jacob no existirían las 12 tribus de Israel. Y sin las 12 tribus de Israel, o sea, sin la nación de Israel, no habría testimonio del Dios vivo. Ni habría sagradas escrituras, ni redentor. Esto que le pidió a Abraham era algo completamente distinto a todo lo que había vivido, y te encuentras en un momento sumamente complicado. Y si bien Abraham en algunos momentos falló, aquí actuó con toda la fe que se requiere. Dio a su hijo. Y este pasaje que habla de esto está en Génesis 22. Génesis 22, pero ya conocemos la historia. Sabemos que Abraham está por matar a su hijo y Dios le provee de un animal para el sacrificio. Abraham había avanzado en la escuela de la fe y pasó la prueba para la gloria de Dios. Dios es soberano, y cuando no se le permite gobernar, usa su providencia para dirigir las cosas. Ocasionalmente tropezamos y caemos, pero ese no es el final de la historia. Dice en el Salmo 37, en el Salmo 37, te lo voy a leer. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En cualquier circunstancia, en cualquier tiempo que nos equivoquemos, Dios buscará la manera de llevarte nuevamente al camino. Y ciertamente esta historia de Abraham nos tiene que dejar 4 cosas importantes. La primera es que un hombre que quiere continuar en el camino de Dios, no perder la visión que tiene, es que le debe de creer a Dios. Segundo, dejan todo pecado. Tercero, aprenden a obedecer a Dios. Y último, su esperanza está en las cosas eternas. Con esto terminamos, hermano, y recordar que nosotros somos peregrinos en la tierra, y creo que lo que tenemos solamente que hacer es una cosa: tener una visión de las cosas eternas,
podernos ver ahí en la presencia del Señor. Y bueno, para que eso sea posible, nuestra vida tiene que estar caminando hacia esa dirección. Es muy fácil que nosotros mismos nos analicemos qué tanto estamos haciendo esto. Fue para mí una gran bendición preparar un estudio como este. Espero que también a ustedes les sirva mucho. Y bueno, fue un gusto para mí. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este estudio, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por estos hombres que tú pones en la Biblia, Señor. Y que, bueno, podamos ver, Señor, lo que tú hiciste con ellos. Lo que tú iniciaste, Señor, lo fuiste formando de una manera impresionante que creo que el hombre nunca se imaginaría poder llegar a adorarte como lo hicieron estos hombres. Y Señor, el gozo que nos queda es saber que eso mismo puedes hacer con nosotros, Señor, si nosotros estamos dispuestos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.